Hola chicos y chicas de YouTube, espero les guste este video y trataré de traer más con más frecuencia. Si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal. Los arqueólogos en Grecia muestran cómo Felipe de Macedonia allanó el camino para que su hijo Alejandro se convirtiera en una leyenda. Conduzco por un camino de tierra en el norte de Grecia a través de las ruinas y la presencia espectral de una ciudad que alguna vez fue grandiosa. Detrás, las sombras de las nubes se mueven a través de empinadas montañas boscosas. Pequeños pájaros salen de los arbustos. El viento peina la hierba. Trozos de piedra caliza, extraídos hace más de 23 siglos, sobresalen de la tierra. En el asiento del pasajero, hablando y gesticulando, hay una arqueóloga llamada Angeliki Kotaridi, una mujer ligera y enérgica de poco más de 60 años con el pelo brillante teñido de cobre. Ella es la directora de operaciones aquí en Agai, la antigua capital real de Macedonia, ahora protegida por la UNESCO como uno de los sitios arqueológicos más importantes de Europa. Aquí es donde Felipe I de Macedonia, después de haber conquistado casi toda la Grecia clásica, construyó su palacio monumental en el siglo IV a.C. Durante demasiado tiempo, Felipe ha sido considerado como una figura menor en la historia antigua, recordado principalmente como el padre de Alejandro Magno. Pero Felipe era un coloso por derecho propio, un brillante líder militar y político que transformó Macedonia y construyó su primer imperio. En Agai, es Filipe quien se asoma más grande entre las ruinas, a pesar de que el lugar también era de vital importancia para Alexander. Las excavaciones han revelado que Filipe transformó la antigua ciudad, revolucionó su cultura política y la convirtió en un símbolo de poder y ambición. Pasamos los restos desgastados del teatro al aire libre que Filipe construyó cerca de su palacio. Aquí es donde entretuvo a dignatarios de toda Grecia y los Balcanes, y donde finalmente encontró su muerte en un impactante asesinato público. Kotaridi espera comenzar a excavar y restaurar el teatro pronto, pero este es un año extremadamente ocupado en Agai. Ella y su equipo están preparando las exhibiciones para un nuevo museo masivo, programado para abrir al público en enero de 2021. Mostrará los artefactos encontrados en el sitio, una selección de más de 6.000 artículos, que abarca 13 siglos. Mientras tanto, la excavación continúa en los grandes cementerios y otras partes de la ciudad, y un equipo de 75 personas está trabajando para completar una restauración parcial de $22 millones del Palacio de Felipe I, el edificio más grande en la Grecia clásica, 3 veces el tamaño del Partenón en Atenas. Para Kotaridi, décadas de trabajo están llegando a buen término, y para cualquier persona interesada en Filipe Alexander, Agai es ahora un destino imperdible. Y sin embargo, hay mucho más que aprender. Hemos excavado solo una pequeña porción del sitio, menos del 1%, y esto ha llevado décadas, dice Kotaridi. Estamos constantemente haciendo nuevos descubrimientos, tantos que es un problema, porque también debemos preservar lo que tenemos, restaurar las estructuras más importantes, escribir todo y presentar nuestros descubrimientos al público. Hay suficiente trabajo para 3 o 4 vidas. Kotaridi creció en la ciudad de Salónica, en el norte de Grecia, y estudió ahí en la Universidad de Aristóteles. Ahora vive cerca de Agai en una casa que comparte con un perro de rescate y un séquito de 30 gatos. Kotaridi no conduce, no vuela, se niega a usar un teléfono inteligente, ignora la mayor parte de su correo electrónico y ha plantado más de 1.600 árboles en Agai, principalmente para las aves. Ha publicado 6 libros y 150 artículos académicos, y en 2008 fue galardonada con la prestigiosa Cruz de Oro de la Orden del Fénix por el presidente Carlos Papoulias de Grecia por sus contribuciones al conocimiento del mundo antiguo. La gente pregunta por qué no tengo hijos, dice ella. Realmente es porque adopté a Alejandro Magno. Me enamoré de él cuando era joven, no la figura mítica sino el hombre. Era mucho más que un genio militar. Abrió la ruta de la seda. Construyó estas increíbles ciudades helenísticas en Tayikistán, Afganistán, Pakistán, Egipto, con libertad de religión, tolerancia para diferentes culturas, igualdad de oportunidades. Y todo comenzó aquí,
en Aigai. Aquí es donde Alejandro lanzó su famosa invasión del imperio persa. Sin negar la grandeza de Alexander, es importante recordar que estaba usando el ejército de su padre, y que la expedición fue idea de Philip. Cotaridi y sus colegas han encontrado tumbas y artículos funerarios ornamentales que datan de unos 3000 años, pero Aigai no se convirtió en una ciudad hasta el siglo VII a.C. Fue entonces cuando los Teménides, una dinastía real macedonia que reclamaba descendencia directa de Zeus y Hércules, establecieron su capital aquí. Según la leyenda, el oráculo de Delfos le dijo al primer rey temenida, Perdicas, que una manada de cabras blancas lo llevaría al sitio de la capital de su reino. Perdicas siguió a las cabras hasta las estribaciones de las montañas Pierian, con vistas al río Aliagmon mientras cruza la amplia llanura Macedonia Verde. La palabra Aigai significa cabras en griego antiguo, dice Cotaridi, mientras admiramos la misma opinión. La cultura del antiguo pueblo macedonio, que se originó como tribus de pastoreo y caza al norte del monte Olimpo, se hizo más griega bajo el dominio temenida. Hablaban un dialecto del idioma griego y adoraban a los dioses griegos. Uno de los descubrimientos importantes en Aigai fue la talla de lápidas, dice Cotaridi. Nos enseñaron que todos aquí tenían nombres griegos. Se consideraban a sí mismos macedonios y griegos, a los ojos de los atenienses sofisticados. Sin embargo, eran bárbaros del norte que destrozaron el idioma, practicaron la poligamia, tragaron su vino sin diluirlo y tenían más probabilidades de pelear en el simposio que discutir los puntos más finos del arte y la filosofía. El político ateniense Demóstenes describió una vez a Felipe I como un miserable macedonio, de una tierra de la que anteriormente ni siquiera se podía comprar un esclavo decente. Cuando Philip crecía en la corte macedonia, con sede en la capital administrativa de Peia, con Aigai reservada para bodas reales, funerales y otras ocasiones ceremoniales, aprendió a cazar, montar y luchar en combate. También estudió filosofía griega, drama y poesía, y absorbió la necesidad de la crueldad en la política. El palacio era un nido de víboras de traición y ambición, y los niños reales eran asesinados con frecuencia por los rivales al trono. Macedonia era una sociedad violenta, inestable y hipermasculina rodeada de enemigos. En el 359 a.C., Philip, de 23 años, vio a su hermano mayor, el rey Perdicas y 4000 hombres fueron asesinados por los ilirios, un pueblo guerrero rebelde en la Alta Macedonia. Su otro hermano había sido asesinado en una conspiración de palacio, y dado que el heredero de Perdicas era un niño pequeño, la Asamblea de Macedonia nombró a Felipe como regente al trono, y luego como rey. Heredó un reino tribal muy anticuado, con una economía basada en el ganado, dice Cotaridi. Filipe había vivido en Tebas durante algunos años y trajo nuevas ideas de Grecia. Él introdujo la moneda, convirtió a esta ciudad en un espacio políticamente funcional y revolucionó por completo a los militares. Philip, legendario por su coraje en la batalla, usa un tocado de piel de león en una ilustración del siglo XIX. Los antiguos macedonios apreciaban la caza de los grandes felinos y consideraban una piel de león como un símbolo de valentía. Macedonia no tenía soldados profesionales a tiempo completo, solo reclutas y voluntarios. Filipe instituyó un pago regular, mejor entrenamiento y armas, una vía de promoción y un sistema de bonos en efectivo y concesiones de tierras en los territorios conquistados. Inventó una nueva arma altamente efectiva, la sarisa, una pica de 14 a 18 pies con una punta de lanza de hierro, y entrenó a su infantería para luchar en una nueva formación de falange. Como un rey guerrero macedonio tradicional, Felipe siempre lideraba desde el frente en la batalla, atacando al enemigo a caballo. Además de heridas menores, perdió un ojo en una flecha, rompió una clavícula, mutiló una mano y sufrió una herida en la pierna casi mortal, que lo dejó cojeando por el resto de su vida. El historiador romano Plutarco nos dice que no cubrió ni ocultó sus cicatrices, sino que las mostró abiertamente como representaciones simbólicas, cortadas en su cuerpo, de virtud y coraje.
Filipe heredó 10.000 soldados de infantería a tiempo parcial y 600 de caballería, y construyó esto hasta 24.000 de infantería y 3.000 de caballería. Ninguna de las ciudades-estado de Grecia tenía ejércitos permanentes tan grandes. Tampoco previeron que Filipo usaría su ejército, junto con una diplomacia astuta y 7 matrimonios estratégicos, para traer a casi toda Grecia, una gran franja de los Balcanes y parte de lo que ahora es Turquía bajo el antiguo dominio de Macedonia. Este es un logro increíble para alguien que descartaron como bárbaro, y muy importante para Alexander, dice Cotaridi. A 19 millas de Aigai, a las afueras del pueblo de Naousa, se encuentra un claro tranquilo con cuevas, manantiales y antiguos bancos de piedra caliza tallada. Este es Mieza, o santuario de las ninfas. Cuando Plutarco vino aquí en el siglo II después de Cristo, los lugareños le dijeron que allí era donde Aristóteles había enseñado al joven Alejandro. Las guías y los sitios web de viajes imparten la misma información a los turistas modernos, y las señales de tráfico señalan el camino hacia la escuela de Aristóteles. Es inconcebiblemente intrigante que Alejandro, el mayor conquistador del mundo antiguo, haya sido enseñado por Aristóteles, el gran filósofo. Cómo influyó la experiencia en el intelecto, la toma de decisiones, los intereses y las perspectivas de Alexander. La historia habría seguido un curso diferente si el joven príncipe hubiera sido instruido por alguien más ordinario. Fue idea de Philip. Alexander, el hijo de su cuarta esposa, Olimpias, era un niño valiente y testarudo de inteligencia inusual. Cuando Alejandro alcanzó los 13 años, Felipe convocó a Aristóteles a la corte macedonia. Había una conexión entre las dos familias. El padre de Aristóteles había sido amigo y médico de la corte del padre de Filipe, Amintasí. También había mala sangre. Filipe había arrasado la ciudad natal de Aristóteles, Estagira. 6 años antes se había vendido a la mayoría de sus habitantes como esclavos. Sin embargo, los dos hombres llegaron a un acuerdo. Aristóteles instruiría a Alejandro y, a cambio, Felipe reconstruiría Estagira y reubicaría a sus ciudadanos allí. Durante los siguientes 3 años, Aristóteles, una figura cascarrabias que tenía ojos pequeños, usaba muchos anillos y hablaba con un cefeo, enseñó a Alexander en biología, ética, literatura, matemáticas, medicina, filosofía, política, retórica y zoología. Plutarco describe a los dos sentados en los bancos de piedra y discutiendo filosofía, y paseando por los huertos y viñedos cercanos. Las guías modernas y los libros de historia repiten esta descripción romántica, para disgusto de Cotaridi. Es idiota, ella dice. Del 13 al 16. Alexander y sus compañeros aprendieron a pelear. Habrían hecho esto en un gimnasio, una combinación de escuela y academia militar, con diferentes áreas para dormir, comer, estudiar y luchar. No hay evidencia de instalaciones como esta en el santuario de Mieza. No hay lugar para ellos. De hecho, los colegas de Cotaridi han excavado parcialmente los restos de un gimnasio a 7 millas de distancia, cerca de un antiguo teatro, y lo han fechado en la época de Felipe y, para disgusto de los aldeanos en Naousa, para quienes la escuela de Aristóteles ha constituido una atracción turística desde el siglo II. Los arqueólogos locales ahora creen que Aristóteles enseñó a Alejandro y probablemente a otros 150 estudiantes en este gimnasio. Philip probablemente lo construyó para sobrecargar su clase guerrera de élite, en preparación para su invasión planificada del imperio persa. Visitó el lugar con Ioannis Graikos, un arqueólogo afable que solía trabajar en Aiga y ahora supervisa un museo en la cercana ciudad de Beria. No hay mucho que ver en el sitio del gimnasio, algunas excavaciones antiguas en una gran área de tierra cubierta de vegetación, porque la excavación se estancó por falta de fondos. No obstante, Graikos es capaz de evocar lo que alguna vez estuvo aquí, un enorme edificio de 2 pisos con comedores, áreas de lucha y aulas. Alexander y Aristóteles probablemente visitaron el santuario de Mieza, porque estaba muy cerca y era muy agradable, pero la verdadera educación tuvo lugar aquí, dice. La fascinación de Aristóteles con la naturaleza, y su creencia en el método científico, ejerció una fuerte influencia en Alexander,
quien llevó a los naturalistas con él mientras marchaba su ejército por Asia. Aparentemente, Alexander envió sus informes a Aristóteles, acompañado de muestras de flora y fauna. También incluyó científicos, ingenieros y filósofos en su séquito, y abrió contactos intelectuales entre Oriente y Occidente. Cuando su relación estudiante-maestro terminó en 340 a.C., Aristóteles entregó su propia copia anotada de la Ilíada a Alejandro, quien llevó el libro a Asia y lo colocó bajo su almohada, junto a su daga, mientras dormía. En un aspecto importante, Alejandro y Aristóteles no estuvieron de acuerdo. El filósofo pensó que todos los no griegos eran bárbaros y esclavos potenciales. Cuando Alexander comenzó a contratar extranjeros en su ejército y administración, la relación se enfrió. Alexander quería expandir el mundo y demostrar lo que una mezcla de personas puede hacer y ser, dice Graicos. Quería que la ciudadanía significara lo mismo para sus súbditos en Afganistán y Persia que en Macedonia. Esto fue un anatema para Aristóteles, quien le aconsejó a Alexander que tratara a las personas de otras naciones como a las plantas y los animales. Anthony Berit, el autor británico de la reciente biografía de Alejandro Magno, está de acuerdo en que Aristóteles era un nacionalista incondicional. Hablando por teléfono, en broma compara al filósofo con un Brexiteer, pero no está de acuerdo con la representación de Graicos y Cotaridi de Alexander como un idealista panétnico que quería unir razas y credos. Alexander fue impulsado por la emoción de la lucha, que amaba, y la idea homérica de que la guerra trajo gloria, dice. Una vez que derrotó al imperio persa, necesitaba una forma práctica de gobernar un vasto territorio con muchos idiomas diferentes. Su solución fue contratar locales. Gradualmente, esto condujo a la fusión de culturas. Angeliki Cotaridi era una estudiante de arqueología de 20 años en 1977 cuando su profesor, Manolis Andronikos, la invitó a cavar en Aigai. Había estado excavando los túmulos, o túmulos funerarios, cerca del pueblo moderno de Vergina. Un historiador inglés, Nicholas Hammond, había sugerido que los túmulos y el palacio en ruinas pertenecían a la ciudad perdida de Aigai, y Andrónicos estuvo de acuerdo con él. Después de la ruptura del reino de Macedonia por los romanos en el siglo II a.C., Aigai cayó en decadencia y oscuridad. Luego, en el siglo I después de Cristo, un derrumbe masivo enterró la ciudad y la dejó en el olvido, aunque un gran túmulo de entierro permaneció claramente visible en el borde de la llanura. Andrónicos lo llamó el Gran Túmulo, y ahí es donde él y Cotaridi estaban cavando. Estaba encantada de que él me eligiera para ayudar, pero fue una excavación muy fea, dice ella. Solo tierra, tierra, tierra. Nada más que tierra por 40 días. Luego el milagro. Excavando 16 pies hacia abajo con una pequeña azada, Andrónicos descubrió 2 tumbas reales y las data del siglo IV a.C. Otras tumbas reales descubiertas cerca habían sido saqueadas en la antigüedad, pero estos recién desenterrados estaban sellados e intactos. Esa noche, con los guardias puestos en la excavación, los 2 investigadores apenas dormían. Al día siguiente, abrieron la puerta de mármol de la primera tumba. Entraron en una gran cámara doble abovedada cubierta de cerámica rota, jarrones de plata, vasijas de bronce, armaduras y armas, que incluían una coraza dorada y un hermoso carcaj de flechas doradas. Pintado en una pared había un friso impresionante que representaba a Felipe y a un joven Alejandro, ambos a caballo, cazando leones y otros animales. Al abrir un sarcófago de mármol con manos temblorosas, Andrónicos encontró un pequeño ataúd dorado, o larnax, con una estrella en relieve en la tapa. Al levantarlo, vio huesos quemados y una corona de oro. Un escalofrío le recorrió la espalda. No pudo respirar. Si la datación era correcta, casi seguramente sostenía los huesos de Felipe y fue una idea demasiado aterradora para mi cerebro asimilar, escribió más tarde. El descubrimiento, ampliamente reportado en los medios de comunicación, fue aclamado como el hallazgo arqueológico del siglo. Algunos arqueólogos han discutido que los huesos de Felipe I estaban en el arnax dorado, pero las últimas investigaciones y el peso de la opinión profesional,
ahora indican que Andrónicos estaba en lo correcto. Al año siguiente, con Cotaridi como su asistente, Andrónicos abrió la tumba no saqueada de Alejandro I, hijo de Alejandro Magno. Fui el primero en catalogar los artículos que salían de estas tumbas, para describirlos, medirlos y dibujarlos, dice Cotaridi. Un honor increíble. Después de terminar su disertación en 1981, trabajó como asistente de Andrónicos hasta que él se jubiló en 1989. Cotaridi se hizo cargo de Aiga y en 1991 y lo ha estado supervisando desde entonces. Cuando Manolis estuvo aquí, encontramos el teatro, la Acrópolis en la montaña y 4 tumbas reales, dice. Desde que he estado a cargo, hemos excavado más de 1000 tumbas. Hemos encontrado santuarios, nuevos distritos de la ciudad, granjas, calles, fortificaciones. Tenemos una idea mucho más clara de la historia y la forma de la ciudad. Se extendió con diferentes distritos que cumplen diferentes funciones. El plan de Cotaridi para Aigai se basa en el mismo principio. Ella ha estado creando un museo policéntrico, con unidades separadas y distintas dispersas en un área amplia e integradas con la arqueología en curso. El Museo de las Tumbas Reales, terminado en 1993, es un espacio oscuro, atmosférico y subterráneo dentro del gran túmulo. Aquí se pueden ver las tumbas, los frescos y las espectaculares tumbas doradas de Felipe I, Alejandro I y otros reyes. El sitio del palacio está a casi 1 milla de distancia, en una amplia terraza de tierra en las estribaciones. En un tranquilo domingo por la tarde, con Cotaridi en el asiento del pasajero, conduzco hasta allí. Aquí, la inmensa estructura de Philip, restaurada por Cotaridi, se eleva por segunda vez. El peristilo, o patio principal, tiene 130.000 pies cuadrados, espacio para que se reúnan 8.000 personas. Este era un edificio político, no un hogar, y estaba abierto al público, dice ella. Era un lugar para fiestas, reuniones políticas, discusiones filosóficas, con salas de banquetes en el segundo piso y una biblioteca. El peristilo estaba flanqueado por columnas de piedra, que estamos restaurando a una altura de 6 metros. Estamos rehaciendo todos los mosaicos en el piso. Es muy difícil encontrar albañiles y fabricantes de mosaicos que puedan hacer este trabajo a mano. El gran palacio, completamente revolucionario y vanguardista para su época, dice Cotaridi, tenía 2 pisos de altura y era visible desde toda la cuenca de Macedonia. Era un símbolo del poder y la sofisticación de Philip, un reflejo de su ambición y una réplica a los atenienses que lo habían ridiculizado y que ahora eran sus súbditos. Ambición colosal. El vasto complejo real de Philip, que cubre un área de casi 4 acres, más grande que cualquier monumento en Atenas, debe haber recordado a sus vecinos griegos que su reino los había derrotado. El palacio de Philip con techo de piedra y tejas, dibujo de reconstrucción completa y huella esquemática, presentaba un santuario para Hércules, una serie de lujosos salones para banquetes y un patio interior construido para albergar a 8.000. La columnata de 2 pisos fue la primera conocida en la arquitectura griega, en 336 a.C. Después de poco más de 2 décadas en el trono, Felipe había transformado a Macedonia de un remanso en una superpotencia imperial. Ahora planeaba invadir el imperio persa en Asia Menor. Ya había enviado un contingente anticipado de 10.000 soldados. El resto del ejército se uniría a ellos después del matrimonio de su hija Cleopatra, sin conexión con la reina egipcia. En octubre, convirtió la boda en una gran gala para dignatarios y embajadores de toda Grecia y los Balcanes. Coronaron a Philip con coronas de oro, dice Cotaridi. La boda tuvo lugar aquí mismo en el palacio y hubo una gran fiesta. A la mañana siguiente, todos se reunieron en el teatro para la celebración final. Comenzó con una procesión del amanecer. 12 hombres pasaron por el teatro sosteniendo estatuas de los 12 dioses olímpicos. Les siguió una estatua de Felipe, lo que sugiere que había cruzado la línea permeable entre hombres y dioses y que ahora era divino. Luego vino el mismo Philip, con un solo ojo, cicatrizado y cojeando, pero irradiando poder y autoridad. Llevaba una capa blanca y una corona dorada, y lo más dramático,
estaba desarmado. Los hombres macedonios solían llevar sus armas, pero Philip quería transmitir su invencibilidad. Cuando llegó al centro del teatro, se detuvo y se enfrentó a la aplaudida multitud. De repente, uno de sus guardaespaldas lo apuñaló en el pecho con una daga, empujando el golpe a través de las costillas. Según el historiador Diodoro, Philip cayó muerto y su capa blanca se puso roja. El asesino corrió hacia las puertas de la ciudad, donde los caballos lo esperaban. 3 guardaespaldas que eran amigos de Alexander lo persiguieron, lo atraparon y lo mataron en el acto. Vista del teatro de Aigai, donde Felipe I fue asesinado. Después del asesinato de Felipe, la profecía de un oráculo se hizo realidad. El legado del rey fue llevado a cabo por un hijo cuya naturaleza sería audaz y como un león. El asesino era Pausanias de Orestes en la Alta Macedonia, y Filipo lo había despedido recientemente por un nuevo amante masculino. Pausanias fue violado en grupo por un hombre llamado Attalus y sus compinches, y entregado a manos estables para más abusos sexuales. Cuando Pausanias denunció este ultraje a Felipe, el rey no hizo nada. Pausanias asesinó a Philip por no castigar a Attalus, como creen algunos estudiosos. ¿O fue Pausanias el instrumento pagado de individuos más poderosos que querían que Philip muriera, como creen otros eruditos? Sabemos que Olimpias detestaba a su esposo y anhelaba que Alejandro tomara el trono. El rey Darío I de Persia es otro sospechoso con un motivo obvio. Felipe se estaba preparando para invadir su imperio. Los atenienses prominentes están bajo sospecha, porque les molestaba el gobierno de Macedonia. El dedo también ha apuntado a Alexander, quien se había peleado con su padre y ganaría el trono con su muerte. Esa última teoría es una calumnia tonta contra Alexander, dice Cotaridi. Ella sospecha un complot de una facción rival de nobles. Las intrigas del palacio habían sido durante mucho tiempo un deporte sangriento en Macedonia. Los reyes de Aigai, Philip tenía 46 años, casi nunca murieron de vejez. El teatro semicircular está a poca distancia del palacio y fue construido como parte del mismo complejo. Para Cotaridi, es un lugar de gran importancia histórica y anhela restaurarlo. De pie en el viento, mirando las ruinas cubiertas de hierba, describe las secuelas del asesinato de Philip, el caos y el pánico. Alexander de 19 años y sus seguidores marchando desde el teatro hasta el palacio, donde Alexander rápidamente gana el apoyo de los generales y fue declarado rey. Ella suspira y se limpia las lágrimas de los ojos. Este es el lugar donde, en un momento, la historia del mundo cambió para toda la eternidad. Alexander lanzó el funeral más grande en la historia de Macedonia para su padre. Después de quemar el cuerpo en una pira, los asistentes recuperaron los huesos, los lavaron con vino, los envolvieron en una tela morada y los colocaron en un larnax dorado. Luego se colocó el larnax en un sarcófago y se selló la tumba. Alexander, frente a una revuelta en Grecia, salió a aplastarla, y cuando regresó a Aigai un año después, organizó una fiesta. Invitó a muchos de los mismos dignatarios que habían asistido a la boda de Cleopatra, y presentó un drama de 9 días en el teatro donde presenciaron el asesinato de su padre. Después de las celebraciones, lanzó su invasión del imperio persa, llevando a cabo el plan de su padre con el ejército de su padre, la maquinaria de asedio y muchos de los mismos generales. Aunque Alexander era un comandante brillante, y su campaña en Asia superaría con creces todo lo que Filipo había imaginado, fue su herencia lo que lo hizo posible. Sin la máquina de guerra de Felipe, no habría habido Alejandro Magno,